Habiendo experimentado eventos sobrenaturales cuando era niño, siento una profunda conexión con las películas de terror que pretenden estar basadas en hechos reales. A menudo, estas afirmaciones parecen ser poco más que un truco publicitario para aumentar el miedo entre el público. Sin embargo, en ocasiones se encuentra una historia verdaderamente inquietante detrás de la pantalla. En Terror Enigma te traigo la verdadera historia de El Conjuro. La trama sigue de cerca la vida de una familia en la década de 1970 que afirmó vivir una experiencia aterradora, muy similar a lo que se muestra en la pantalla. Sus historias incluyen ser arrojados de sus camas por una fuerza invisible, experimentar pesos sobrenaturales en medio de la noche y ser atacados por el espíritu maligno de una bruja. Para alguien como yo, que ha tenido su historia con lo sobrenatural desde la infancia, estas narrativas me hacen indagar más profundamente en la autenticidad de estos eventos. ¿Qué fuerzas ocultas podrían haber estado en juego en esa casa en la década de 1970? Es esencial comprender la verdadera naturaleza de estos fenómenos paranormales, ya que nos desafían a cuestionar lo que conocemos sobre el mundo que nos rodea y a explorar los límites de la realidad y la imaginación. Las historias, como la de la familia detrás de El Conjuro, nos recuerda que, en ocasiones, la verdad puede ser mucho más aterradora que cualquier película de terror. Roger y Carolyn Perron, junto con su extensa familia, compuesta por 5 hijas, Avril, Cindy, Christine, Nancy y Andrea, decidieron establecerse en una residencia recién adquirida en Hartsville, Rhode Island. Si has tenido la oportunidad de presenciar la película El Conjuro, es posible que tengas una noción de la dirección que toma esta historia. Los Perron recibieron un consejo crucial por parte de sus vecinos: para proteger a tu familia, asegúrate de mantener las luces encendidas durante la noche. No pasó mucho tiempo después de recibir esta ominosa recomendación cuando los padres se toparon con su primer encuentro sobrenatural. Como suele suceder en todos los casos de fenómenos paranormales y experiencias a largo plazo, los eventos aterradores de la vida real comenzaron como acontecimientos extraños que apenas se percibieron como actividad de carácter sobrenatural. En la vivienda, objetos comenzaron a desplazarse misteriosamente y extraños sonidos llenaron el ambiente. Tales incidentes no resultaban inusuales en una casa de antigua data. Conforme Cynthia Perron relata, una serie de eventos insignificantes transcurrieron sin mayor atención por parte de los ocupantes, hasta que finalmente, lamentablemente, se percataron de que estos sucesos pasados desapercibidos habían sido el presagio de algo mucho más inquietante. Los padres pronto descubrieron que estaban compartiendo su hogar con lo que originalmente habían considerado un completo grupo de inquilinos sobrenaturales. Al principio de esta manifestación paranormal, las niñas Perron percibieron que la mayoría de las presencias que deambulaban por los pasillos de su casa eran en su mayoría amigables, sino benevolentes. De hecho, las pequeñas llegaron a afirmar que esas entidades iniciales a veces desempeñaban el papel de cuidarlas. En ciertas noches, estos espíritus incluso las cobijaban y le daban tiernos besos en la frente. Tanto Cynthia como Andrea tienen claros recuerdos de cómo uno de estos espíritus las arropaba con cariño. Tienen incluso un vívido recuerdo de su fragancia. De acuerdo con Cynthia, en los 2 primeros meses
Tras su mudanza a la casa, una figura femenina espectral se acercaba cada noche para depositar un beso en su frente. Al inicio, Cindy asumió que se trataba de su madre, pero algo no concordaba, como relata su hermana Andrea. Mientras su madre tenía un aroma a jabón de marfil, este espíritu emanaba un distintivo y encantador perfume a flores y frutas. Tras adaptarse a la convivencia con los amigables espectros, la familia Perron se aventuró a vivir en su nueva granja. No obstante, no tardó en manifestarse la influencia de fuerzas más siniestras en su rincón de ese cielo ligeramente inquietante. Las jóvenes Perron aseguran haber sido víctimas de ataques en el granero, perpetrados por entidades invisibles. Y en una noche inquietante, una secuencia de voces comenzó a dirigirse a ellas, hablando de presencias ocultas dentro de las paredes de su hogar. Andrea recuerda vívidamente que su hermana Cindy compartió una noticia angustiosa que había recibido de una voz incorpórea acurrucándose en su cama una noche. Según lo que Cindy relató, los espíritus le comunicaron que 7 soldados muertos yacían sepultados en las estructuras de las paredes. Mientras las jóvenes enfrentaban la misteriosa presencia que se aproximaba desde el más allá, una serie de acontecimientos muy distintos comenzaron a manifestarse como preludio del terror que estaba por desatarse. Sostienen que alrededor de las 5:15 de la mañana, un desagradable olor a carne descompuesta se infiltraba en la casa, despertando a cada miembro de la familia de manera incesante. Andrea recuerda que en ese periodo las niñas sufrieron la visita de un espíritu masculino que las sometió a un tormento tan atroz que se resiste a ofrecer detalles precisos al respecto. En la residencia habitaba un espíritu masculino de naturaleza profundamente maligna y además convivía con 5 jóvenes niñas. Ante semejante implicación, uno podría suponer que la familia tomaría sus maletas de inmediato y abandonaría la casa, incluso si carecieran de otro refugio al que dirigirse. Sin embargo, de manera sorprendente, optaron por resistir. Si bien todos los integrantes de la familia Perron tuvieron encuentros paranormales durante su estadía en la casa, Carolyn Perron, la figura materna de la familia, parecía ser la más receptiva a las presencias espirituales que habitaban la casa. En una conversación con The Province Journal, Caroline expresó que había percibido que algo estaba profundamente desequilibrado cuando una figura femenina vestida de gris materializó junto a su cama, emitiendo gemidos perturbadores que repetían la advertencia de «Vete, vete, te expulsaré con la muerte y la tristeza». Como una sugerencia más que evidente, tal vez habría sido prudente prestar atención a ese mensaje. La mujer vestida de gris podría haber sido la manifestación espectral de alguien identificado como Bathsheba, quien se presume que fue la bruja responsable de la mayoría de las apariciones en este escalofriante episodio. En ese sentido, también es posible considerar que se tratase de un poltergeist, una entidad creada como una advertencia anticipada de lo que estaba por venir, o tal vez uno de los numerosos espectros que coexistían en la residencia. A pesar de lo que nos presentan, es importante recordar que esto no sigue un enfoque exactamente científico. Posteriormente, Andrea Perron, la hija mayor, comentó que, independientemente de la entidad de este espíritu, parecía reclamar la casa
como suya y sentía la incomodidad ante la competencia de su madre que representaba por ese dominio. Una vez más, podría parecer lógico que la noción de muerte y tristeza y la advertencia los hubiera impulsado a huir. Sin embargo, como suele suceder en las tramas de una película de terror bien elaborada, la respuesta fue negativa. La familia Perron sostiene que los ataques atribuidos por Bathsheba comenzaron como actos aparentemente inofensivos de actividad poltergeist. Experimentaban pellizcos, empujones y desplazamientos causados por una fuerza invisible y misteriosa. No obstante, la situación tomó un giro más aterrador con el tiempo. Los Perron estaban convencidos de que Bathsheba deseaba que abandonara la casa, algo que resultaba bastante evidente a partir de su mensaje insistente de vete, vete. También sostenían que Bathsheba había intentado lograr sus objetivos torturando a Caroline cuando los ataques físicos dirigidos hacia Caroline no produjeron los resultados deseados. La familia afirmaba que Bathsheba se adentró en el cuerpo de Caroline con la intención de infundirles un terror más profundo y perturbador. Parece haber sido una estrategia impactante y efectiva. La posesión de Caroline otorgó a Bathsheba la capacidad de infligir daños físicos graves tanto a la madre como a su familia, al mismo tiempo que dejó a Caroline en un estado de vulnerabilidad emocional y agotamiento. De esta manera, la historia atrajo la atención de Ed y Lorraine Warren, renombrados investigadores de lo paranormal que ya habían ganado notoriedad por su participación en el caso de la casa embrujada de Amityville. Aunque la mayoría de los relatos sobre el tema indican que la familia Perron se aproximó a los Warren en busca de ayuda, según el testimonio de Andrea Perron, un amigo de la familia se dirigió a los Warren mientras daban una conferencia en Pullman, Connecticut. Esta declaración cuenta con el respaldo de Cynthia Perron, quien en una entrevista confirmó que una amiga de la familia de nombre Bárbara asistió a la conferencia de los Warren y posteriormente compartió la información sobre la pareja con la familia Perron. Tras el episodio en el que Caroline quedó poseída por el espíritu de Bathsheba, los Perron decidieron contactar con Ed y Lorraine Warren. La pareja de investigadores llegó a la residencia para llevar a cabo sus pesquisas y Lorraine Warren afirmó haber percibido la presencia de una entidad oscura desde el primer momento en el que ingresaron a la casa. De acuerdo a lo narrado por los Perron, los Warren se encargaron de purificar la residencia y llevaron a cabo una sesión de espiritismo con Caroline en el sótano de la casa. Lamentablemente, esta sesión no se desarrolló como se esperaba y en realidad empeoró considerablemente la situación. A lo largo de la siguiente década, los Warren realizaron visitas intermitentes a la familia Perron. Sin embargo, no lograron resolver los problemas de manera satisfactoria. Lorraine Warren jamás compartió detalles públicamente acerca de lo ocurrido durante aquella sesión, pero insiste en que lo que aconteció en el sótano le afectó profundamente, causando un impacto perturbador en su núcleo. Andrea Perron respalda la versión de Lorraine, asegurando que se las arregló para colarse en el sótano para presenciar la sesión en persona, y desde entonces su percepción de su madre cambió irremediablemente. De acuerdo a lo relatado por Andrea, su madre comenzó a articular palabras en un idioma que claramente no pertenecía a este mundo, y su voz adoptó un tono que resultaba ajeno a su propia voz. En medio de esta experiencia, su silla pareció elevarse en el aire y a continuación fue lanzada hacia el otro extremo de la habitación. Ahora, entrando en terreno de posibles spoilers para aquellos que han visto la película, recordarán quizás una secuencia de juegos de escondite y aplausos. En estos juegos,
una persona se encuentra vendada, mientras el resto de sus niñas se dispersa para ocultarse. En estas secuencias, la madre es sometida a una provocación constante por parte de unas manos espectrales que aplauden y que claramente pertenecen a Bathsheba. Las escenas de ocultamiento y aplausos, sin lugar a dudas, resultan sumamente inquietantes. No obstante, la versión de la historia real es aún más aterradora. Cynthia Perron relata un episodio en el cual las niñas jugaban al escondite en la finca y ella misma se ocultó en una caja de pino y carecía de cualquier tipo de cerradura, pestillo o ventilación. Tras darse cuenta de que nadie la buscaba, Cynthia optó por buscar un nuevo escondite. En una posterior entrevista, compartió que al intentar salir de la caja, esta se mantuvo cerrada. El pánico comenzó a apoderarse de ella, mientras empujaba desesperadamente la tapa, pateaba y gritaba, pero lamentablemente nadie respondía a sus llamados. Por fortuna, unos 20 minutos después, su hermana Nancy llegó al lugar y simplemente abrió la caja, liberándola de su angustiosa situación. Una antigua caja con tintes paranormales. Esa es una decisión que dejaremos en tus manos. Según lo reportado por la familia Perron, Bathsheba sigue acechándolos en la actualidad. En una ocasión, durante la filmación de El Conjuro, se extendió una invitación a toda la familia para visitar el set. Inicialmente, todos planeaban asistir, pero en el último momento, Caroline tuvo un cambio de parecer y decidió no asistir. Caroline expresó su renuncia a emprender el viaje, aunque no es complicado suponer que tal vez existiera una cierta inquietud en su mente al revivir el pasado. Según Andrea Perron, durante una entrevista en la que la familia estaba siendo consultada, un viento violento de repente se desató, derribando cámaras, luces y todo lo que se encontraba en su entorno. A pesar de las condiciones climáticas adversas, todos compartían la creencia de que se trataba de la maldición de Bathsheba. Al regresar a sus respectivos hoteles esa noche, los niños recibieron la noticia de que su madre había sufrido un accidente que resultó en una fractura de cadera, precisamente en el mismo instante en el que el extraño viento los azotó. Cuando la familia se reunió en la habitación del hospital donde se encontraba su madre, aseguran que ella se incorporó y pronunció las palabras de la maldición de Bathsheba. Andrea Perron sostiene que todos los individuos que han residido en la casa, hasta donde se tiene conocimiento, han sido víctimas del encantamiento que le afecta. Algunos han huido presas del pánico, corriendo y gritando para salvar sus vidas. Según su relato, incluso el hombre al que le vendieron la propiedad, al comenzar un proyecto de restauración, se marchó precipitadamente en medio de una crisis, abandonando su vehículo, herramientas y ropa en el lugar. No obstante, de acuerdo a lo que señala la actual dueña, Norma, la casa no está tan plagada de fenómenos sobrenaturales como quizás se ha difundido. Norma solamente menciona haber presenciado avistamientos y escuchado voces en habitaciones vacías, haber percibido pasos cuando no había nadie presente en la casa y haber observado una misteriosa luz azul danzante en una de las habitaciones. A pesar de su aparente calma, Norma, esas experiencias aún se alejan de lo que se considera normal. La pregunta sobre por qué la familia no abandonó la casa es comprensible. Según su versión, la respuesta reside en cuestiones financieras. Sencillamente, en aquel entonces, no tenía los recursos económicos para permitirse mudar. La situación de obsesión paranormal abarcó desde el final de la presidencia de Nixon hasta la administración Carter, un periodo
en el que la economía atravesaba momentos sumamente difíciles. A pesar de contar con amigos solidarios, alojar a 5 adolescentes y a sus padres en sus hogares resultaba prácticamente imposibles para cualquiera. Además de las razones financieras, Andrea Perron destaca otro factor crucial: el valor de la propiedad en su extensa granja de 200 acres estaba disminuyendo constantemente y la familia habría quedado en una situación precaria si hubieran decidido abandonarla. Finalmente, en 1980, lograron vender la casa. Tan pronto como se completaron los trámites en venta, se dirigieron de inmediato a Georgia y dejaron su antigua residencia atrás, para siempre. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte en Terror Enigma y activar las notificaciones. Déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.